Bueno, vamos a hablar ahora con un psicoanalista porque, claro, tenemos las ventajas de las computadoras y las páginas y los teléfonos abiertos 24 horas, pero eso tiene también su contra. Hay mucha gente que se despierta de madrugada a contestar un mensaje, a chequear algo en la computadora. El día parece que no termina de cerrar nunca y lo mismo ocurre a veces los fines de semana, fuera del día laboral. Y hay mucha gente que le está afectando mal, obviamente, porque no hay un corte en ningún momento. Parece que el trabajo permanece todo el tiempo pendiente ahí en nuestra vida. Vamos a hablar con el señor Oscar Paulucci, es psicoanalista y miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Paulucci, Juan Micheli, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Yo soy el doctor Oscar Paulucci, mucho gusto. Encantado. Bueno, en algún momento hay que cerrar el día, cerrar las tareas, cerrar el trabajo, cerrar los temas, o se puede estar permanentemente con el trabajo abierto las 24 horas, la computadora abierta 24 horas, el celular todo el tiempo sin cerrar. Juan, el tema es particular del trabajo y más general de la cultura actual. En realidad, como poder cerrarse, se puede cerrarse. El problema es por qué no lo cerramos. No lo cerramos, hablo en plural, porque uno se puede incluir en este colectivo, en términos de que este fenómeno se da a nivel del trabajo, donde uno escucha pacientes que relatan que se levantaron a la 1 de la mañana y recibieron un mail del gerente, o que no podían dormir y prepararon algo en una teleconferencia con Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero esto pasa a nivel de lo laboral, donde hay una cierta imposición o una demanda de la estructura, pero uno lo vive cotidianamente cuando nadie nos o los obliga a los seres humanos a estar en un enchufe permanente en el cual lo que se pierde es el espacio de intimidad, el espacio de privacidad, y estamos en un bar en el cual de repente, si uno mira a su alrededor, encuentra que mucha gente, en lugar de estar hablando con el que tiene enfrente, está conectado con su propio WhatsApp, con su propio celular, con su propia tablet. Entonces me parece que es un fenómeno que hay que pensarlo no solamente como límite desde afuera, como es la prohibición que ahora aparece en ciertas culturas europeas de limitar la conexión con la empresa central, que me parece bien por otro lado, sino también que nos hagamos la pregunta de por qué no nos autolimitamos en esta especie de ilusión de conexión ilimitada. Claro, en ese caso, como ocurre en Francia, en donde se pone un límite a la jornada laboral, y tengo entendido que ya se ha reglamentado que después de un horario, un jefe, un gerente no puede ya comunicarse con el empleado por el celular o la computadora, por ejemplo. Eso es un avance en ese sentido, pero por otro lado está la necesidad a veces de conectarse igual uno todo el tiempo, no se puede cerrar nunca la sesión. Perdón, ¿me repite lo último? Que no podemos cerrar la sesión, no podemos cerrar, lo digo así como... Y eso es un problema más subjetivo que de la estructura empresarial. Claro, claro. Porque muchas veces yo lo veo en pacientes que trabajan en empresas multinacionales, que el sujeto se autoimpone, no es la empresa que la autoimpone. Y nadie le autoimpone a uno estar conectado con 25 personas en lugar de conectarse con la persona que tiene enfrente, a la cual puede tocar. Creo que eso hace a lo que genera el contacto virtual, ¿no? Que me parece que es un tema bastante amplio, ¿no? Y a esta especie de ilusión de una conexión plena con el universo, o de estar en contacto, no perderse nada. Creo que hay una ilusión de no pérdida, y cuando el sujeto tiene la ilusión de no pérdida, en realidad se está perdiendo casi todo. Aunque parezca paradojal, la globalización de la comunicación, si uno no sabe qué va a buscar, creo que Google, todo el sistema web es un sistema altamente beneficioso, pero cuando uno sabe lo que va a buscar, si uno queda en una especie de encierro autoerótico en el cual empieza a navegar sin brújula, es como una especie de velero que anda al garete, sin rumbo, y me parece que el rumbo es el que se lo tiene que dar el sujeto. La informática o los sistemas web o las conexiones o las bases de datos tipo Google no son ni buenas ni malas. El problema está en el ser humano, en la ilusión de totalidad, de no límite que brinda esta especie de depósitos de saber universal.
pero si uno no encuentra esa guía en sí mismo, me parece que es un instrumento que lleva un encierro absolutamente autoerótico, ¿no? A un encierro narcisista tremendo, ¿no? Claro. Ahora, justamente como psicoanalista le pregunto por la dominación, ¿no? ¿Uno domina el celular o el celular lo domina uno finalmente? Bueno, eso me parece que es buena la pregunta, Juan. Uno puede ser el instrumento celular, el celular puede ser instrumento de uno o uno instrumento del celular. Es decir, uno de los síntomas más actuales que yo veo incluso en la consulta es como analista la necesidad de poner un corte, un acotamiento a la presencia del celular en la sesión. Es como si siempre hubiera un tercero. ¿Cuántos de nosotros, me pregunto y le pregunto y nos pregunto, apagamos el celular cuando nos encontramos en una reunión? Muchas veces vemos situaciones donde alguien está en una reunión científica, y hoy pasó en la Asociación Psicoanalítica, que yo estaba en una reunión científica, y de repente empezaron a sonar un celular con un ringtone, con una musiquita muy atractiva, pero que desencaja al eje de lo que se está tratando, obviamente. ¿Cuántas veces vamos al cine y vemos que se prenden los celulares o las tablets porque la gente no puede dejar de mirar si le llegó un mensaje, un WhatsApp? Entonces, me parece que ahí pasamos a ser instrumentos de la supuesta comunicación y no usar los instrumentos como la tablet o el sistema web o la red web o Google o el WhatsApp, y pasamos a estar al servicio pasamos a ser instrumentos de ese medio. Claro, yo creo que muy poca gente puede ver que entró un mensaje en su teléfono y dejarlo un rato largo sin contestar. ¿Por qué tenemos esta necesidad de dar respuesta inmediata a todo? Bueno, es bueno esto para hacer una reflexión, me parece larga, que es con respecto al efecto de lo inmediato, la inmediatez, y parafraseando alguna publicidad de televisión, podríamos decir el llame ya. El llame ya es quiero ya quiero saber. Hay un problema en la cultura actual, en términos generales, más allá de cómo esto se encarne en un sujeto determinado o no, algo así como lo inmediato de que no me puedo perder nada, lo inmediato del quiero ya, lo inmediato de quiero el resultado efectivo ya, una especie de utilitarismo de lo que se llama en filosofía utilidad directa. Es decir, inmediatamente me tiene que ser útil y yo inmediatamente tengo que saber lo que pasa, donde no se puede prescindir, digamos, de ese mensaje, de esa curiosidad que muchas veces no tiene límite. Fíjese que esto corresponde a algo que está ocurriendo en los medios, donde hay un borramiento entre lo público y lo privado, donde cada vez más lo privado se exhibe de un modo obsceno frente al conjunto de los que están mirando ese producto televisivo. Y esto es una cosa que va lamentablemente en un increyendo. Sí. No hay progreso cultural en ese sentido, a mi entender. Doctor, ahora, esta conducta de tener que responder a todo el tiempo, ¿es por una necesidad de algún elemento psicológico que nos tiene en alerta todo el tiempo? ¿Es responder a algún deseo de dar respuesta a todo? Bueno, claro, son varias cuestiones. Uno es, ¿qué pasa cuando el otro me demanda algo? El llamado por WhatsApp es una demanda. Es como el niño, el infant. Tiene que soportar que no se le responda inmediatamente a la demanda. Digamos, si no se produce una verdadera obstrucción del deseo, que es lo que ocurre en esta especie de satisfacción perentoria, inmediata, ilusoria, que brindaría una especie de acceso absoluto e inmediato a la satisfacción. La satisfacción en el humano está mediatizada. Hay un tiempo de espera, precisamente eso es lo que estimula el deseo, y eso es lo que se achata en esta especie de acceso, de ilusión, repito, de acceso pleno a la información, al llamado, a la respuesta. Esto es un tema, me parece, clave para la cultura actual y como reflexión para nuestra propia práctica como psicoanalistas, obviamente, porque esto lo veo todos los días en el consultorio. Esta idea de que me saque la angustia, doctor, que resuelva esto, tengo que resolver, tengo que hacer. Evidentemente el psicoanálisis brinda algo contrario a la utilidad directa. La utilidad es indirecta, hay un tiempo de diferido, un tiempo de elaboración para el sujeto, y eso no hace ni más ni menos que ubicarlo en el camino del deseo, claro, frente a lo que se ve en la cultura actual, que es un achatamiento del deseo en aras de la ilusión de un goce pleno.
donde la adicción, donde el consumo excesivo, donde el no límite frente a la ilusión de acceder a esa plenitud nos brinda una insatisfacción creciente. Entonces, a ver si entiendo el razonamiento. A pesar de que uno va creciendo, bueno, tiene algunos rasgos que mantiene a lo mejor de la infancia o la adolescencia. Esta persona que responde automáticamente un mensaje que ve en el teléfono es ese chico que todavía tenemos que quiere un helado ya en el momento y que los chicos no entienden otra cosa que no sea el momento. Claro, pero el que responde es ese en frente a un mensaje. Es un adulto que demanda como un chico, no es un chico, es un adulto que demanda como un chico. Claro, un adulto. Y creo que hay que diferenciar la demanda del deseo. Lo peor que uno le puede hacer al niño es pretender responder en el plano de lo que demanda, porque al final el chico que termina diciendo quiero algo. Entonces eso le pasa a la gente que no tiene satisfacción con ningún objeto, porque hay una ilusión de que hay un objeto que lo va a colmar. Entonces me parece que esto es clave porque permite entender que no se trata de brindarle, es como en otro orden, la gente que consumiendo excesivamente cree que va a obtener alguna satisfacción, y vemos en la clínica permanentemente gente que tiene objetos que no utiliza, es decir, para decirlo sencillo, no hay usufructo del objeto, no hay disfrute, y de eso se trata, que podamos como seres humanos disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Hay una noción que se llama obsolescencia programada, que es muy interesante porque esto está a nivel también de lo que podríamos llamar el discurso de los mercados. Es decir, la fabricación de productos se da con un nivel de obsolescencia calculada. Hay una película muy interesante que salió en el canal Encuentros, que la recomiendo, en el cual se ve que en 1914 se juntaron los fabricantes de lámparas eléctricas que comprobaron que las lámparas eléctricas duraban demasiado tiempo y se pusieron de acuerdo en que terminen y que se rompan en determinado lapso. ¿Para qué? Para que uno consuma. Si uno se fija en algunos productos electrónicos que no tienen repuesto, entonces cuando se produce el X modelo, para no hacer publicidad, sí, o hacerla en un sentido amplio, un Samsung 7 o un iPhone 5, la gente ya está esperando el iPhone 6, que está por salir, aviso. Entonces, cuando estamos en esa línea, la ilusión es que con el nuevo producto vamos a obtener más satisfacción, pero esto es absolutamente ilusorio, cuando realmente no llegamos a usufructuar y a disfrutar de las cosas que tenemos, como decía antes, de las pequeñas cosas de la vida, ¿no? Y hay casos extremos, se están notando casos así, doctor, por ejemplo, gente que he escuchado que duerme agarrada al celular o abrazada al celular. Totalmente, uno lo ve en la clínica, que hay gente que no puede apagar el celular en ningún momento. Y si uno se fija, fíjese, que el síntoma moderno a veces ocupa un lugar de acompañante. Claro. Le recomiendo que usted se fije, no sé si usted tiene Facebook, Juan. Sí, no uso mucho, pero tengo. Se fija en Facebook, por ejemplo, fíjese a qué hora llegan los mensajes. Muchas veces la gente insomne por ahí encuentra una vía de suplencia frente a la soledad, claro, o a resolver los enigmas de lo que le pasa, estando toda la noche en una pseudo conexión con amigos que uno muchas veces ni conoce. Claro. Porque realmente hay dos categorías de amigos, los de verdad y los de Facebook. Claro. Porque muchas veces uno realmente, ¿cuál es el estatuto de la amistad en ese sentido? Vuelvo a su pregunta. Mucha gente necesita como una especie de acompañante frente a la soledad, a los miedos, una especie de presencia. En ese sentido recomiendo la película Él o Her, sí, la película que se dio hace poco, en el cual se ve de que en realidad lo que uno necesita es el contacto humano, claro, porque la voz de que aparece en la película como parte del sistema no es una voz electrónica, es la voz nada más ni nada menos que de Scarlett Johansson. Entonces la entonación erótica es lo que hace volver la cuestión del deseo, no la frialdad de un WhatsApp o la frialdad de un Twitter o de un mensaje de Facebook o de una foto que uno replica infinitamente a millones de personas ignotas, ¿no? Me parece que se trata de recuperar el contacto carnal y humano con el cuerpo del otro, y esa es la dificultad que sigue subsistiendo para el ser humano, sí, encontrar con la otredad del cuerpo del otro, que el otro es otro. Por eso encontramos en la clínica muchas veces gente que tiene contactos virtuales de años,
de años. Claro. Ahora, le hago la última pregunta, doctor. Justamente, el Facebook o un mensaje, un celular puede ser una compañía virtual que tapa o llena de alguna manera un poco ese vacío de alguien real. Ahora, sostener eso no lleva a la larga y justamente uno no conoce a alguien real porque está todo el tiempo acompañado virtualmente. Pero totalmente. Por ejemplo, en realidad son los mismos síntomas de siempre que toman un ropaje distinto, porque uno cree que conoce gente, o hay mucha gente que se conecta con redes sociales o redes de citas, y otra cosa es cuando se pasa al plano del encuentro real, al plano no con la virtualidad. Entonces da la ilusión de un múltiple encuentro cuando siempre existe entre el hombre y la mujer un punto de desencuentro estructural que se intenta subsanar a través de ilusión de un encuentro maravilloso. Hemos visto en la clínica situaciones de enamoramiento terrible que duraron 1 minuto hasta el momento del encuentro real, cuando después de 1 año o más se pasó de la virtualidad al encuentro real. Ahí aparecen los síntomas, las inhibiciones y las angustias que tenemos en tantos seres humanos. Muy amable, doctor, muy interesante escucharlo. Muchas gracias. Bueno, al contrario, gracias por la comunicación. Que le vaya bien. Hasta luego. Muy bien, hasta luego.